Me interesa hablar la idea de la política referida a las redes sociales en base a una cuestión bastante trascendente, bastante contemporánea, que es la de la protesta. Cómo se articula la protesta política y la idea de que una protesta construida en las redes sociales puede intervenir en la esfera pública en tanto parte de un debate democrático y cómo eso ocurre o no en la realidad. Las marchas, por ejemplo, se suelen organizar a través de redes de mails o a través de contactos en Facebook, ¿no? Que es como la red más popular, es la que tiene los 20 millones de usuarios solamente en Argentina y suponemos que esa cifra sube cada vez más. Pero ¿qué pasa? Parece que la multiplicidad de plataformas que ofrece Facebook, el texto, la imagen, el sonido, el video, no logra construir un sentido de la protesta. Y como escribió Beatriz Arlo en La Nación hace unas semanas, la política no logra articular un discurso que supere al Facebook mismo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Resulta interesante. Uno ve a miles o millones de usuarios tratando de articular una idea, tratando de articular una opinión, tratando de articular lo que en definitiva es una postura política en su sociedad y relegan todo lo que tiene que ver con la participación real en la esfera pública a una red social, a Facebook. En oposición se puede pensar a Facebook otra red social que es Twitter, ¿no? Hablando de las dos más populares. En Twitter parecería haber algo distinto. Twitter es una red social donde su única plataforma, aunque se puede pensar casi anecdóticamente la presencia de otras, es la palabra. Son los 140 caracteres, un mensaje, texto y nada más. Esa red, que tiene un 3% únicamente de los usuarios totales de Internet en Argentina, es una red aún mucho más politizada que Facebook. ¿Pero qué quiere decir politizada en el sentido, en contraste con lo que ocurre en Facebook o lo que ocurre en otras redes sociales? Es una red politizada porque sus usuarios no llegan de una manera ingenua a tratar de construir relaciones de identidad con otros y ver ahí qué puede pasar, sino que llegan como sujetos políticos ya constituidos. Por eso que uno puede constatar en una simple leída de cualquier timeline en Twitter, cómo se nuclean rápidamente y cómo interactúan entre sí, con todo lo que eso lleva de violencia y de disputa, sectores políticos bien identificados, con mensajes bien identificados y con ideas bien identificadas. La disputa es a veces brutal, a veces es civilizada, a veces no lo es, pero está constituida en tanto un lenguaje y en tanto una sola condición, que es poder articular su sentido en un texto. Eso diferencia mucho a lo que ocurre en Facebook y en Twitter. Precisamente por eso, pareciera que en una la multiplicidad de posibilidades no logra articular un mensaje y en la otra está articulado desde antes de que esa red se ponga en marcha. Y aún así, ¿qué ocurre? Parecería que ninguna de las dos logra un intercambio, ¿no? En la idea, digamos, las redes sociales, en tanto redes sociales, no construyen una red social entre sí. No parecería haber una posibilidad de que se construyera sentido político en una y ese se trasladara a lo otro. Por supuesto, la discusión o la pregunta es si Facebook, como red social donde se organizan cacerolazos cuando el gobierno falla, es por otro lado entonces Twitter, podríamos decir, donde el discurso político organizado y constituido triunfa. Bueno, la pregunta ahí finalmente es acerca de la representación política. ¿Significa que la ausencia de sentido en una y la sobreabundancia de sentido en otra se transforman inevitablemente en una representación política? ¿Significa que la democracia pasa por ahí o que hay algún debate relevante respecto a lo político que se da por ahí? Es una pregunta interesante para tener en cuenta en los próximos días, en los próximos años y ver finalmente qué ocurrirá.